Bienvenidas y bienvenidos, estimados estudiantes, a la resolución del ejercicio número 7 de la preparación de la prueba 3 del curso de Introducción al Álgebra y el Cálculo del semestre Primavera 2025. Soy Carlos Arraño, ayudante de este ramo, y en esta oportunidad voy a resolver este ejercicio y comentaré datos de interés. Bien, en una cámara térmica como las que aparece aquí, ¿cierto? La temperatura del cultivo depende de la potencia aplicada por los calentadores y eso está medido en watts, ¿cierto? Una unidad de potencia. La relación experimental, ¿cierto? Entre la temperatura y la potencia es T de P igual a 20 más 3 factor de raíz cuadrada de P más 10. La potencia aplicada entonces, aparte, varía en el tiempo, en minutos. Según la función P de T, es igual a 50 por la exponencial de menos 0,2t. O, ¿cierto? Lo podemos leer como P de T es igual a 50 por E elevado o E a la, ¿cierto? Menos 0,2t. O sea, lo que nos está indicando este enunciado es que hay una dependencia, ¿cierto?, de la temperatura con respecto a la potencia, pero, ¿cierto?, la potencia depende de la temperatura. Por lo tanto, en sí, la función t de p de t termina siendo una función dependiente del tiempo. O sea, la temperatura depende de, ¿cierto?, el tiempo mediante, ¿cierto?, la potencia. En sí, esto es, ¿cierto? Y por lo tanto, si nos fijamos, aquí hay una composición de funciones y viendo, analizando el tópico, ¿cierto? Que estamos estudiando, evidentemente vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Bien, dicho eso, calcule la temperatura en el minuto t igual a 5. Entonces, ese es el primer inciso. Y t igual a 5, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos evaluar p de 5, obtener el valor de p de 5. Y ese resultado, ¿cierto? Evaluarlo en TDP, porque ahí vamos a obtener un P. Y, ¿cierto? Obtenemos al final la temperatura, que depende de esa potencia, que dependía, ¿cierto? Del tiempo, que en este caso lo evaluamos en 5 minutos. Eso sería para la primera. Recomendaciones, puede calcular P de T igual a 5, ¿cierto? Perdón, P de 5. Y ese P de 5 lo ingresa en la función o esta función primero la evalúa, ¿cierto? T de P de T. O sea, usted ingresa todo esto en P, de manera que obtiene como tal P de T, y teniendo la función T de T, puede, ¿cierto?, reemplazar, en realidad evaluar, ¿cierto? Puede evaluar el T igual a 5 directamente. Dos opciones. Segunda, estamos comentando solamente las, digamos, los incisos. Determine de T a de P, o sea, la razón de cambio de la temperatura con respecto a la presión, en ese instante, T igual 5, ¿cierto? E interprételo con nuestro contexto. O sea, en sí nos están pidiendo que nosotros derivemos esta función con respecto de la, ¿cierto?, potencia P, y luego que la tengamos derivada, evaluemos en t igual a 5. O sea, que vamos a tener que seguir ocupando esta función potencia p de t para luego ingresarla, ¿cierto?, en la función derivada. Recuerde siempre que la función derivada es cuando nosotros una función la derivamos, pero cuando ya la evaluamos en un número, es como tal, ¿cierto?, la derivada en un punto. La derivada, ¿cierto?, en un punto es un número, ¿ya? Cuando la función, ¿cierto?, derivada, la evaluamos en un punto, ya ese resultado es, ¿cierto?, un número. Finalmente nos piden determinar la razón de cambio de la temperatura con respecto del tiempo. O sea, ahora directamente lo que nos están pidiendo es que derivemos, ¿cierto?, esta función t con respecto del tiempo, sabiendo que también entre medio depende de p. ¿Ya? Por eso nos dice usando variables relacionadas. E interprete el signo del resultado. O sea, ya hemos leído el enunciado, sabemos lo que necesitamos hacer, nos vamos entonces a hacerlo. Para la primera, ¿cierto? En este caso, nosotros necesitamos encontrar la temperatura cuando han pasado o cuando, ¿cierto? Han pasado 5 minutos como tal. O sea, ¿cierto? A los 5 minutos, ¿qué quiere decir? Que la función p de t evaluamos en 5, ¿cierto? Y luego eso lo ingresamos acá. La tarea en este caso que yo hice, ¿cierto? Fue en sí evaluar p de t en t.
O sea, ingresar lo que era la función P como tal aquí, ¿cierto? Y obtuve la función T de T. Con eso, ¿cierto? Directamente evalúo 5 como está aquí, y obtengo que es aproximadamente 35,98. Aquí no se nos menciona en el contexto cuál es la temperatura, pero evidentemente está trabajada en grados Celsius. ¿Por qué? Porque esta es una temperatura que para bacterias, para un medio de cultivo, si es en Kelvin, por ejemplo, no podría ser, ¿cierto? Es muy bajo, son muchos grados bajo cero, ¿ya? Y esta es una temperatura en grados Celsius, digamos, dentro del rango para un cultivo normal, si es que lo podemos llamar así. Si fuera más alto, ya serían bacterias termófilas y más bajo en este momento no recuerdo cómo se llamaba, pero son bacterias que son más, ¿cierto?, afines a las temperaturas más bajas, entre 10 grados, o hay algunas más bajas todavía. Bueno, quien sabe de esos temas, ¿cierto? Es la gente que estudia bioquímica, los bioquímicos ya estudian más bacterias, hongos, digamos, medios de cultivo como tal. ¿Ok? Pero en sí la interpretación es esa. Bien, entonces tenemos el inciso A resuelto. Luego, determinamos de T a de P. Para cierto hacer eso, nosotros la función como tal que tenemos en el aquí, que estoy cierto con el puntero señalando, la derivamos con respecto a P. O sea, aplicamos el operador de derivación de A de P en ambos miembros de esta ecuación. Para temas de cálculo y que no se nos confunda, ¿cierto? Esa P que está diciendo T de P, vamos a decir que T de P es simplemente T, ¿ya? Solo por tema de notación. Porque aparte nos confunde que muchas veces ponemos de T de P a de P. Entonces a veces las P terminan cancelándolas y se forma algo que no tiene que pasar. Por lo tanto, convengamos que esto es lo mismo, simplemente para un cálculo mucho más limpio. Bien, entonces, en este en el, digamos, miembro derecho, en el segundo miembro de esta ecuación, distribuye el operador y la derivada de una constante es cero. Y acá la derivada de esto, que es una función por una constante, la constante sale fuera de esto, ¿cierto? Y derivamos simplemente la función. Esta función es una función de tal manera, ¿cierto?, que está compuesta. Hay una raíz cuadrada que es más externa y, ¿cierto?, dentro de ella hay una función de tipo lineal, ¿cierto?, porque es simplemente p más 10, ¿ya? Em, una función afín, ¿cierto?, de comportamiento lineal, afín en estricto rigor. Y lo que nosotros hacemos ahora para poder derivar esto, siempre, tenemos que siempre derivar la función más externa y luego multiplicarlo por la derivada de la función más interior. Bueno, todos sabemos que las raíces enésimas, en este caso la raíz cuadrada, ¿cierto? Son potencias de exponente fraccionario, por lo tanto, la raíz cuadrada como tal es exponente un medio. Luego la derivada de esto, ¿cierto? El un medio pasa hacia adelante y al exponente le restamos uno. ¿Ya? Eso está derivado ya. Y por la derivada de lo que está adentro, pero sabemos que si esto distribuye, la derivada de p es uno, o porque es con respecto de p, y la derivada de 10, que es constante, es simplemente cero. O sea, esta derivada como tal es uno. ¿Ok? Entonces, acá, un medio menos uno resulta ser menos un medio, ¿cierto? Como aparece aquí. Ahora, el costo que tiene para nosotros tener un negativo, ¿cierto? Un signo menos en el exponente, ¿cierto? De una potencia, lo único que hace, ¿cierto? Eso es que nuestro cierto número para eliminar ese negativo, para eliminar ese signo menos del exponente, el costo es anotarlo como recíproco. Recuerde que siempre a elevado a menos uno es lo mismo que uno partido en a. ¿Ok? Entonces simplemente es dejar esto abajo y ese es el costo, ¿cierto? De anotar esto sin el negativo. O sea, la base, dar la vuelta. Y luego, ¿cierto? El un medio como tal aplica como potencia ambas cosas, pero, ¿cierto? Elevado uno a un medio es uno, de manera que nos queda simplemente p más 10 elevado a un medio, y eso es la raíz cuadrada de p más 10. ¿Ya? Y ahí simplemente distribuye el 3 y nos queda 3 medios de eso, como está aquí. Y esa es
la función derivada, ¿ok? T de P derivada con respecto a P, ¿cierto? Esa es la función derivada. Ahora, si la evaluamos en un número, por lo tanto, esa función derivada pasa a ser un número, ¿cierto? La derivada en un punto. Para eso necesitamos saber quién es P como tal. Pero si estamos en el tiempo 5, P de 5 es aproximadamente 18,4 y ese 18,4 evaluado en esta cierta función derivada resulta ser aproximadamente 0,28 grados Celsius por watts. O sea que la razón de cambio de la temperatura con respecto a la potencia cuando han pasado 5 minutos, ¿cierto? Es aproximadamente 0,28 grados Celsius por watts. O sea que por cada, ¿cierto? Incremento o cambio que hay, aquí vamos a interpretar, ¿cierto? De T a dP es la razón de cambio instantánea de la temperatura con respecto de la potencia. O sea, es la sensibilidad de la temperatura a los cambios de potencia. Por cada cambio que haya de potencia, ¿cuánto cambia la temperatura? ¿Cierto? Cuando el tiempo es 5 minutos. O sea, al minuto 5, cuando la potencia, esa es la forma de responder, al minuto t igual 5 o a los 5 minutos, cuando la potencia es de 18,4 watts, la temperatura está aumentando porque el signo de esta derivada, ¿cierto? Evaluada en un punto, es positiva. O sea, está aumentando 0,28 grados Celsius por cada watt aplicado. En otras palabras, ¿cierto? Por cada pequeño incremento de la potencia, ¿cierto? Que es lo que yo estaba diciendo al inicio. En este instante t igual a 5, la temperatura subirá 0,28 grados Celsius. ¿Ya? Gráficamente, ¿cierto? Si esto, por ejemplo, graficar una curva y nosotros justo vamos aquí al tiempo igual a 5 y graficamos una recta, ¿cierto? Tangente, esa recta tangente debiese tener esta pendiente. Y esa pendiente es una razón de cambio. ¿Ya? Y en ese instante 5 es esa pendiente, porque por ejemplo, si avanzamos al instante 6 minutos, se fijan que va a tener otra. Si avanzamos ya al 7, imagínense que va a tener una más empinada. ¿Ya? Entonces, esa es la interpretación geométrica de resolver esto. ¿Ok? Bien, finalmente determinamos de T mayúscula, de, ¿cierto? El diferencial de la temperatura con respecto al diferencial del tiempo, o sea, en realidad la derivada de la temperatura con respecto del tiempo. O sea, la razón de cambio de la temperatura con respecto al tiempo. Bien, si nosotros hacemos esto, que es lo mismo de delante, pero ahora con respecto de ¿cierto? Del tiempo, perdón, lo que debemos interpretar es lo siguiente. Como yo sé que t es una función de p y p es una función de t, hay regla de la cadena. Por lo tanto, para yo poder encontrar de t, ¿cierto? A de t minúscula, yo sé que por entre medio debo pasar por la potencia. O sea, las variables relacionadas me dicen que esto está ocurriendo. La derivada de la temperatura con respecto del tiempo es igual a la multiplicación de la derivada de la temperatura con respecto de la, ¿cierto? Presión por la derivada de perdón, no de la presión, de la potencia por la derivada de la potencia con respecto al tiempo. No es así como tal lo que voy a hacer, pero es como que si canceláramos aquí y al final nos queda lo mismo, ¿cierto? De cierta forma les puede servir para entender que al final lo que calculamos es esta, de t a de t minúscula, ¿ya? Pero en sí son dos derivadas como tal independientes y no se cancela una con la otra. Esto es para entender que tenemos que calcular la derivada de t con respecto de p y luego de p con respecto de t y eso multiplicarlo para obtener esto. Bien, hicimos eso, ¿cierto? Con respecto de p, entonces esta función, ahí está. Voy a ocupar un color distinto para señalarla. Esta que está aquí es la misma que está acá. O sea, estamos derivando la función t, que es esa, con respecto de p, y luego por dp a dt. Y bueno, de P a de T, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que saber quién es P. Recordemos que P era toda esta función. Y la derivamos con respecto de, ¿cierto? El tiempo.
Ya, esto ya lo sabemos del inciso B. Está listo. Y esto es fácil de, ¿cierto?, multiplicar. Función, aquí es función por, en este caso, em, una constante. La constante sale y la derivada de una exponencial como tal es ella misma. Pero cuando el exponente es distinto, en este caso de t, y es 0,2t, aparte va multiplicado por, ¿cierto? Como es regla de la cadena. Si fuera e a la t, ¿cierto? La derivada de eso es e a la t. En cambio, cuando ya, por ejemplo, aquí cambiamos de e a la menos 0,2t, en el, digamos, exponente hay otra función como tal, que su derivada no es uno como acá, porque acá, claro, podemos hacer regla de la cadena, pero la derivada de t es uno, así que hasta ahí llegamos. En cambio acá, ¿cierto? Evidentemente la cadena tiene que ser expresada. ¿Por qué? Porque la derivada de este caso de menos 0,2t es menos 0,2. Ahí la multiplicación de eso, ¿cierto? Como sabemos que 0,2 es un quinto, menos un quinto por 50 es simplemente menos 10. ¿Ya? Y ahí obtenemos como tal la derivada de t mayúscula t, o sea, la razón de cambio entre la temperatura con respecto del tiempo. ¿Ok? Bueno, la interpretación de esto, ¿cuál es? Como tiene signo negativo, y aquí vamos a empezar a analizar las cosas. El tiempo es positivo, por lo tanto la exponencial como tal, ¿cierto? ¿Qué pasaba con una exponencial negativa? Como tal, ¿cierto? Era un decaimiento, pero el resultado siempre era positivo, porque en este caso el tiempo es positivo, entonces siempre va a ser un e elevado a menos algo. Mientras más grande sea el t, más cercano a cero va a ser, ¿ya? Y por otro lado, 30 es una constante positiva, ¿cierto? Acá igual 2. P, evidentemente, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con ella? Vamos a analizarla igual como función, ¿cierto? P es esto. Entonces dijimos que el tiempo, esto siempre es positivo, chiquito, si avanzamos en el tiempo, pero positivo. Por 50 eso es algo positivo. Y de todas formas, claro, evidentemente la potencia tiene que ser positiva, ¿cierto? Porque estamos aplicando una potencia. Entonces, como tal debe ser positiva. Entonces, todo esto es positivo, evidentemente. Y ese signo negativo, ¿qué quiere decir? Al final, interpretamos y sabemos que esto todo es, ¿cierto? Positivo, pero con el negativo finalmente es negativo. Entonces, el signo negativo indica que la temperatura de cultivo está disminuyendo, razón de cambio, en este caso es una función derivada, pero, ¿cierto? Está disminuyendo con respecto al tiempo, ¿cierto? La temperatura del cultivo disminuye con respecto al tiempo. Esto ocurre entonces porque la potencia, tenemos que saber que entre medio está la potencia, porque la potencia aplicada, P de t, está disminuyendo con el tiempo, debido, ¿cierto?, a la función exponencial, como ya comentamos. Eso es un decaimiento. Por lo tanto, está, evidentemente, ¿cierto? Como será la fórmula de la potencia, está cayendo, está decreciendo. Es un decrecimiento exponencial. Lo que a su vez causa que la temperatura caiga. O sea, a medida que aumenta el tiempo, como esta función, ¿cierto? Mientras mayor sea el tiempo, más cercana a cero va a ser. Entonces, a medida que aumenta el tiempo, la potencia va a disminuir y eso causará que la temperatura del cultivo disminuya. Bien, chicos, este era el ejercicio número 7. Lo más importante aquí es saber realizar la regla de la cadena y segundo, las interpretaciones que lleguemos a hacer. ¿Ya? Recordar siempre aquí las exponenciales cuando dan ciertos resultados pequeños, grandes, por cuando son un crecimiento o decrecimiento exponencial. Perfecto. Entonces, les agradezco, ojalá les sirva el video y que estén muy bien.